Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Dominó, el programa de Ismael Bermúdez, por estas horas disfrutando de un merecidísimo descanso. La brújula periodística por estas horas de la noche nos marca como norte el denodado esfuerzo del macrismo, del oficialismo y partidos aliados tratando de generar un consenso que le permita al presidente Mauricio Macri contar con la derogación de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, dos requisitos fundamentales para suscribir finalmente el acuerdo con los denominados fondos buitres o holdouts. Ha habido negociaciones durante toda la jornada. Bien temprano, la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones de presupuesto y finanzas, transpiraron las camisetas y se escucharon discursos de toda naturaleza tratando de ver si se modifica la iniciativa original del Poder Ejecutivo, cosa que exige el masismo y algunos partidos aliados, si prospera el fundamentalismo del kirchnerismo que dice patria o buitres y el acuerdo no es bueno, y un discurso muy largo de Axel Kicillof fustigando a la administración Macri, y como si esto fuera poco, un telón de fondo que ya nos traía desde anoche con una comitiva gubernamental integrada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el titular de la bancada del PRO, Nicolás Mazot, tratando de convencer en su propia casa al ex candidato a presidente Sergio Massa de que el Frente Renovador contribuya a dar el quórum, a debatir y a aprobar la iniciativa que el masismo dice está bien pero con condiciones. Algunas de esas condiciones tienen que ver con limitar el endeudamiento. El gobierno hablaba de emitir deuda por unos 15.000 millones de dólares. El Frente Renovador y otros partidos creen que es una cifra excesiva y ponen un límite de 12.000. Están enfrascados en la búsqueda de consenso y en el marco de todo esto, declaraciones muy fuertes del jefe de gabinete, Marcos Peña, en el sentido de que se tiene que aprobar el acuerdo sí o sí. La derogación de esta ley Cerrojo es fundamental, porque no tienen plan B. No hay plan B, fue lo que dijo textualmente Marcos Peña. Habrá que ver cómo sigue toda esta semana. Hay un principio de acuerdo, han finalizado hace muy poquititas horas las negociaciones y las conversaciones en el marco de las distintas comisiones y también conversaciones reservadas en otros despachos para apuntalar esto que aparenta como vital y fundamental para la administración de Mauricio Macri. Conocemos las posturas del Frente Renovador, hablaron sus referentes en el Congreso, pero también es muy importante para el oficialismo saber qué opinan otros sectores, y en base a esto entonces va a girar este dominó. Vamos a estar hablando en segundos nada más con la diputada Alicia Siciliani del Partido Socialista de Santa Fe para que nos diga cómo vio esa reunión de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, cómo cree que van a seguir las cosas, que ya por lo pronto exhibe una postergación. No va a haber tratamiento de la derogación de ley Cerrojo y pago soberano esta semana, y los partidos de oposición, entre ellos el socialismo, han conseguido que esto pase para la semana que viene. Esto es Dominó, el programa, iba a decir el partido, no, el programa de Ismael Bermúdez, que tal vez hoy también haga algún tipo de apariciones como la vez anterior para explicar qué es lo que está pasando en la economía. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, acá estamos con la diputada Alicia Siciliani. Gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias a ustedes. Arrancaron temprano. Yo hablaba, creo, de transpirar la camiseta, si no, esa es la figura. Muchas reuniones, muchos encuentros, la Comisión de Presupuesto y Hacienda con un clima en algunos pasajes de alto voltaje, por decirlo de alguna manera. ¿Usted cree que se tiene que aprobar el acuerdo con los fondos buitres o son críticos? Sí. No, nosotros creemos que la Argentina tiene que cerrar una etapa con los fondos buitres, porque no es una expresión de deseo de algún habitante, hay una realidad concreta, hay un fallo de todo el sistema judicial de Estados Unidos que falló en contra de la Argentina y que nos deja fuera del crédito internacional. Y no hay ni familias, ni personas, ni mucho menos países
que puedan desarrollarse sin apelar al crédito. Y nosotros tenemos que apelar a un crédito a tasas absolutamente razonables. No podemos seguir pagando estas tasas, porque lo que nosotros tenemos que tener en claro que este no arreglo con los fondos buitres nos está generando todos los días un costo financiero, porque la Corte ya, el fallo judicial ya los tienen a favor, los deudores somos nosotros y todos los días se acumulan intereses que es a costa de la nación argentina, de modo que tenemos que darle un corte a eso. Diputada, más allá de la necesidad, ¿usted cree que es un buen acuerdo? Porque ha habido declaraciones en estas últimas horas, Martín Redrado, en el sentido de que es un acuerdo caro. Mire, nosotros estuvimos desde el jueves a la noche que llegó el proyecto a la Cámara, trabajando intensísimamente. Tenemos a nuestro economista jefe Ángel Ciara con nosotros acá, que como usted sabe fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y ayer expuso en la Cámara. Y él decía, mire, nosotros queremos hablar de futuro. Porque este acuerdo que está cerrado ya con los fondos buitres no es ni bueno ni malo en sí mismo, es un ciclo que la Argentina cierra, pero nosotros queremos hablar del ciclo nuevo que empieza en la Argentina y para qué nos endeudamos y para qué cerramos. Y lo decía Ciara con absoluta crudeza. ¿Vamos a seguir financiando populismo de corto plazo en la Argentina o vamos a empezar a pensar en el mediano y largo plazo y nos vamos a endeudar a tasas razonables para hacer las obras de infraestructura y para el desarrollo que la Argentina necesita? Y eso es lo que queremos poner en debate, y la verdad que estamos en un nuevo Congreso y en un nuevo clima político, porque esta mañana pudimos tener una reunión muy interesante en nuestro centro de estudios con parte del equipo económico de Pratgay, que esto parece ciencia ficción en la Argentina, ¿no? Es increíble, lo marca como si fuera todo un hito, ¿no? Pero antes no estaba esta posibilidad. Exactamente, no había diálogo entre los distintos niveles del Estado, no había diálogo, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de gobiernos nacionales con gobiernos subnacionales y con representantes del pueblo en el Parlamento. No había ninguna posibilidad de diálogo. Usted, como otros legisladores, escuchó a Axel Kicillof. Axel Kicillof planteó esto prácticamente como una suerte de rendición. Oscar Parrilli, el exsecretario general de la Presidencia, habló en el Congreso del Justicialismo de esta etapa que es patria o buitres. Dijo Axel Kicillof que a él le habían ofrecido mejores propuestas como para cerrar este acuerdo con los buitres. La pregunta es, en todo caso, ¿por qué no se hizo y por qué la Argentina está donde está, ¿no? Bueno, la verdad que escuchar hablar a Kicillof, apenas estamos en marzo, y dejó su responsabilidad de ministro hace muy poquitos días. Uno no entiende muy bien, porque da un poco de vergüenza ajena. Uno se tiene que hacer cargo responsablemente de las cosas del pasado político. Fueron 12 años de un gobierno que gozó de un contexto internacional como nunca en décadas en la Argentina no había gozado, que generaron excedentes comerciales, y si no, recordemos el país que recibe Néstor Kirchner. Néstor Kirchner recibe un país con $57.000 millones de reservas, por superávit gemelo, superávit fiscal y superávit comercial. Reciben un dólar competitivo y no tenía inflación. Ese país recibió Néstor Kirchner. Tenía todas las posibilidades de iniciar un proceso de desarrollo que nos sacara de estos ciclos de stop and go, como dicen los economistas, que sufrimos cada 10 años. No, prefirieron dilapidar el dinero, fomentar el consumo de corto plazo, porque si usted mira la población que nos deja estos 10 años que ellos dicen de década ganada, usted ve a la gente, a los ciudadanos, que tenemos muchos celulares, que podemos gozar de celulares de 10, de 20.000 pesos, pero no tenemos un sistema de salud pública, no tenemos un sistema de transporte, no tenemos un sistema de red de contención de educación pública que a lo largo y a lo ancho del país un niño que nace garantice su nivel de educación. Y eso no nos dejó. Entonces, bueno, escuchar hablar a Kicillof
Suena raro. Por un lado, el tema del acuerdo con los fondos buitre y por el otro lado, la necesidad de la Argentina de salir del default, pero también de las provincias, porque las provincias están en una situación de agobio financiero, hasta la propia Santa Cruz, donde Alicia Kirchner dice que recibió una provincia prácticamente quebrada. ¿Ustedes tienen el mandato de su gobernador, en todo caso, y el rescate de esta necesidad provincial que también le permitiría un acuerdo con los buitres emitir deuda a cada estado provincial? Mire, nosotros como provincia de Santa Fe inclusive nos hemos endeudado para obras de infraestructura, un sistema de acueductos, porque la paradoja es tenemos 800 kilómetros de costa de un río Paraná, como es uno de los más caudalosos del mundo, y tenemos poblaciones sin agua potable. Bueno, nos endeudamos a una tasa del 3% anual en dólares, en una gestión que se corresponde con un Estado provincial que da confianza. Gobernó Reutemann, gobernó Obey, gobernó Wiener y gobernó Bonfatti. Y el Estado provincial cumplió con su responsabilidad de pagar la deuda en tiempo y forma, y pudimos renovar esta deuda con el Fondo Kuwaití y con países de la OPEP a esta tasa. Quiere decir que se puede, y nosotros estamos orgullosos de haber conseguido ese crédito y poder llevar estas obras de infraestructura. Las provincias, y nosotros los advertíamos en la comisión, Argentina inicia un nuevo proceso de endeudamiento, porque lo dijo Peña, lo dice Macri, sí. No tienen opción. Ellos inician un gobierno donde apelan al endeudamiento. Eso ya lo vivimos en la década de los 90. Nos llevó a la crisis de la deuda, a los fondos buitres, a unas negociaciones que costaron carísimas al Estado y al pueblo argentino. Nosotros ahora queremos recuperar la capacidad del Congreso de control y de tener una planificación de la deuda. Eso es lo que le iba a preguntar, no dan un cheque en blanco, ¿no? No queremos, y lo dijimos, y estamos viendo y estamos pidiendo. Nosotros mañana tenemos una reunión nacional del Partido Socialista, vamos a seguir analizando, vamos a seguir proponiendo. Creemos que tiene que haber una comisión bicameral que planifique. No puede haber financiamiento externo para gasto corriente. No puede haber. Es lo mismo que usted en su casa o en su familia con la tarjeta de crédito tiene gasto superfluo, y las tasas de las tarjetas de créditos, ustedes todos lo sabemos. Y no hay sistema ni economía que aguante eso. Tenemos que ser responsables. El crédito tiene que ser en inversiones socialmente productivas. Y van a ser socialmente productivas si bajamos la tasa de interés. Nosotros tenemos que bajar las tasas de interés. Para bajar las tasas de interés tenemos que cerrar el ciclo con los fondos buitres. Pasar a ser un país medianamente normal, tendríamos que decir, ¿no? Dentro del sistema, con reglas claras, con transparencia. El costo de la corrupción en Argentina es un costo altísimo. Si nosotros generamos confianza, y fíjese que estoy hablando de temas de políticas de Estado, de cuestiones generales y de cuestiones de valores, y no estoy hablando de ideología. Sí, está claro. No estoy hablando de ideología, vengo del Partido Socialista. Nosotros venimos con los pies sobre la tierra a iniciar un proceso de desarrollo. No integramos Cambiemos porque creemos que el gobierno de Cambiemos difiere de nuestra idea acerca del proceso de desarrollo. Pero la estabilidad macroeconómica es una condición sine qua non para iniciar un proceso de desarrollo. Ustedes como el Frente Renovador ponen un techo al endeudamiento, hablan de 12.000 millones, hablan de alguna cifra diferente a los 15.000 que pide el gobierno. Nosotros creemos que el Congreso tiene que tener el control no tiene que haber un cheque en blanco, porque si nosotros le decimos que sí, que le autorizamos ahora, como vino el proyecto, que queda abierto al proceso de negociación sin intervención del Congreso, creemos que es un error. Hasta ahora tienen una negociación cerrada, se vino al Congreso a acuerdos aproximadamente por 7.000 millones de dólares. Se estiman que los otros fondos, porque esto tiene una complejidad enorme, ¿no? Son 50.000 acreedores diferentes, fondos diferentes.
diferentes tipos de sentencias judiciales, diferentes lugares donde se dirimen las cuestiones jurídicas. Tenemos Nueva York, tenemos Londres, Alemania, tenemos Italia y tenemos la Argentina. Esa complejidad. Por eso creo que tenemos que hacer una comisión bicameral permanente con representación de los partidos que tengan un trabajo muy cercano al gobierno primero para cerrar un ciclo y segundo, y muy importante, para el nuevo ciclo no repetir los errores del pasado. Deuda para obras de infraestructura planificadas. Nosotros tampoco creemos que los gobernadores en forma autónoma puedan decidir deuda con el exterior, porque lo vimos en la Comisión de Presupuesto. ¿Cuánta deuda le condonamos a provincias que fueron irresponsables absolutamente desde lo fiscal y uno va a ver esas provincias y no le solucionaron la vida a los habitantes y a la gente? De modo que tiene que haber una planificación estratégica. Diputada, ha sido una jornada muy intensa, le agradecemos mucho que haya estado en Dominó y seguiremos muy de cerca todo esto que va a tener como un nuevo capítulo la semana que viene. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pequeñísima pausa. Esto es Dominó, el programa de Ismael Bermúdez. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Seguimos en Dominó. Por estas horas lo que podemos decir es que el Gobierno Nacional respira un poquitito aliviado, ha conseguido dictamen de mayoría y la semana que viene estarán tratando con algunas fuerzas aliadas y diputados aliados la derogación de la ley Cerrojo y de pago soberano de la que hablábamos. Así que pareciera ser que el transpirar la camiseta, como lo definía yo durante toda la jornada, bien tempranito en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en reuniones en diferentes despachos, habría dado por estas horas de la noche algún buen resultado. Está con nosotros Ricardo López Murphy, un hombre que fue socio político de Mauricio Macri, que con el PRO y con su recrear le dieron forma inicialmente a una fuerza política que hoy, bueno, no conviven, no son socios políticos, pero aquí está López Murphy con muchos temas para él, porque la economía también manda, porque el acuerdo con los fondos buitres está como parte de la agenda y porque, si bien no es etapa de balances, vamos hacia los 3 meses de la gestión de Mauricio Macri y queremos saber cómo la ve. López Murphy, gracias por venir. Un gusto estar con usted. ¿Cuánto hace que no dialoga o no ve a Mauricio Macri? Mucho tiempo. Es decir, el encuentro personal he tenido alguno, pero no así un diálogo sentado hace muchos años. ¿Por qué la sociedad política que dio, inclusive a través de un publicista, esta